Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Hola familia, aquí estamos, como siempre, para compartir la escritura con todos ustedes. Y esperamos que estén con gozo, al igual que nosotros, pues hoy concluiremos con el libro de los Hechos. Y estamos sobre el caso de Pablo. Él ha llegado a Roma después de una travesía muy riesgosa navegando por el mar Mediterráneo. El asunto que lo tiene ahí, desde la perspectiva humana, es de carácter legal. Él ha sido acusado por los judíos de hablar en contra del pueblo, de las costumbres judías y del templo, agregando que también había conspirado contra César. Pero las autoridades romanas no lo hallaron culpable y querían entregarlo a los judíos. Y Pablo, sabiendo que le querían hacer daño, apela a César, y esa solicitud es irrevocable. Pero también sabía que era necesario ir a Roma para dar testimonio de Yeshua. Pablo, pues, es llevado a Roma, donde le conceden vivir aparte, bajo la custodia de un soldado. Era un preso tratado favorablemente, de manera diferente a los demás presos. Y ahí nos quedamos. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 28, versículo 17, y continuemos con la historia que será la parte final de este maravilloso libro. Hechos 28, versículos 17 al 20 dice: Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte.
pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. 3 días después de ser entregado a las autoridades en Roma, Pablo convoca a los principales judíos de Roma para explicarles la causa por la que está preso. La experiencia de Pablo con los judíos, en cualquier lugar a donde iba, le decía que no le iban a creer tan fácilmente. Así que, aunque no está haciendo una defensa por las acusaciones que le han hecho los judíos de Jerusalén, les cuenta a estos judíos de Roma que, sin haber hecho nada contra el judaísmo, ni contra el pueblo, desde Jerusalén ha sido entregado a las autoridades romanas, quienes, habiendo examinado su caso, lo querían dejar libre, al no hallar nada digno de muerte. Pues, como han de recordar, también había sido acusado de conspirar contra César. Pero los judíos querían evitar que fuera dejado libre. Ellos querían tenerlo en sus manos con el fin de matarlo. Pues eso han querido desde que lo arrestaron en Jerusalén. Así que, por esa razón, apela a César. Pablo les dice a estos judíos de Roma que por la esperanza de Israel estaba sujeto a una cadena. Pero aún no les explica a ellos de quién viene esa esperanza. Pero recordemos que Pablo se lo explicó a Agripa 2 capítulos antes. Leamos. Hechos 26, versículos 6 y 7 dice: Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Ya habíamos comentado acerca de la promesa hecha a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y que aquella bendición es Yeshua, en quien está la esperanza, la promesa de la resurrección. Esos judíos de Roma, a quienes Pablo convocó, no estaban conectados profundamente con los judíos de Jerusalén. La distancia entre el judaísmo de Jerusalén y el judaísmo de Roma les generaba ciertas diferencias. Por ejemplo, en Jerusalén eran más estrictos en el trato con los gentiles, mientras que en Roma tenían cierta tolerancia con ellos. Pero sigamos con nuestro pasaje de hoy y leamos la respuesta de los judíos de Roma ante el relato de Pablo. Hechos 28, versículos 21 y 22, dice: Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Estos judíos, al parecer, saben poco o casi nada acerca de Pablo. Después de que él presentó una especie de defensa anticipada, ellos respondieron que no habían recibido ninguna información, probablemente, sobre las acusaciones contra Pablo, y que nadie de Judea había venido para denunciarlo o hablar de algo malo que hubiera hecho él. Así que, por ese lado y por el momento, Pablo podía estar tranquilo acerca de su reputación. Pero lo que estos judíos sí sabían muy bien acerca de esa secta es que se hablaba en contra de ella. Es decir, esos judíos se referían a ese movimiento de creyentes en Yeshua, llamado el Camino, el cual estaba sufriendo ataques de desprecio por todas partes. Y le piden a Pablo que dé su opinión acerca de esa secta. Ahora bien, la palabra secta tenía una connotación distinta a la que tenemos hoy. En aquel tiempo, una secta era un partido del judaísmo. Por ejemplo, estaba la secta de los saduceos, de los fariseos y la de los nazarenos. Estos últimos eran los seguidores de Yeshua. Lo que conocemos hoy como secta es distinto, pues hoy es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los miembros. Pero volviendo al término en el tiempo de Pablo, este movimiento de los seguidores de Yeshua se consideraba una secta más dentro del judaísmo.
y peligroso para el sistema religioso. Y los judíos de Roma no tienen el conocimiento certero acerca de ella. Y por eso preguntan a Pablo. Si te preguntaran hoy qué opinas de el camino de los que dicen creer en Yeshua, ¿cuál sería tu respuesta? Si eres de Yeshua, ¿qué es lo que opinas acerca del pueblo de Dios de hoy? ¿Hablarías de algo malo de él o algo bueno de él? Salmo 33, versículo 12 dice: Ashrei Hagoy Asher Adonai Elohai, Ha'am Bahar Lehanalá Lo. Esto es, dichas de la gente de la cual Adonai es su Dios, el pueblo que eligió para heredad suya. Si tienes que hablar del pueblo de Dios, habla de este, del que tiene dichas por causa del Dios que lo ha elegido para ser su pueblo. Este salmo empieza diciendo: alégrense, oh justos, en el Señor. En los rectos es hermosa la alabanza. Son justos porque portan la justicia para andar en ella y hacerla. Son rectos porque no tuercen la justicia, sino que la protegen, la cuidan, obedeciendo a la voluntad de Dios. Pero este pueblo es del que hablan mal por todas partes, porque trastorna al mundo entero por seguir a Yeshua. Si eres pueblo de Dios, eres portador de su justicia y protector de ella. Eres de la secta de los justos y rectos, de la cual muchos hablan en contra de ella. Salmo 32, versículo 11, dice: Simchu be'Adonai bechilut zadikim, behaminu kol Yisrael lev. Esto es, conténtense en Adonai y regocíjense justos, y griten con gozo todos los rectos de corazón. El contentamiento, el regocijo y el clamor con gozo, en cualquier circunstancia, es propio de justos y rectos. Ahora, ser justo y recto no significa que no te equivoques. El justo y recto siempre buscará permanecer en lo bueno. Si falla, buscará rectificar su error. Siempre buscará el buen orden corrigiendo lo deficiente, pues le ha sido dado el privilegio de proteger el buen nombre de Dios, guardando sus mandamientos y sus promesas. Sigamos leyendo. Los judíos de Roma le han pedido a Pablo su opinión acerca de esa secta, los creyentes en el Mesías. Leamos lo que les dice Pablo. Hechos 28, versículos 23 y 24 dice: Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Pablo agenda una cita con ellos. Vengan tal día para que platiquemos sobre esta secta. Acordaron el día y vinieron muchos, y no les declaraba su opinión. Les declaraba y testificaba el reino de Dios al que ellos llamaban secta, y les presentaba a Yeshua por medio de la ley de Moisés y los profetas, para que se convencieran de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No escucharon su opinión. Pablo expuso la Escritura, la que daba testimonio de Yeshua. Yeshua dijo en Juan 5, versículos 39 al 41. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Recordemos que Juan dio testimonio de Yeshua, pues había sido enviado para eso. También el Padre mismo dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Y ahora Yeshua dice: escudriñen las Escrituras, pues ellas dan testimonio de mí. Después dice: gloria de los hombres no recibo. ¿Qué significa eso? Yeshua no necesitaba de más testigos. Las obras de Yeshua, Juan el Inmersor, el Padre y las Escrituras son testigos suficientes que hablan de Yeshua, de que Él es el Mesías, el Salvador que todos necesitan y que muchos rechazan, a pesar de los testimonios. En ese mismo capítulo,
Yeshua dice en Juan 5:45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés, es decir, la Torá, habla de Yeshua. Pero si no creen a los escritos de Moisés, a la Torá, ¿cómo creerán a las palabras del Mesías? Creerle a la Torá es exhibir que Yeshua es el Mesías, es exponer que Dios cumple sus promesas. Si Él prometió la vida eterna y que resucitaremos en aquel día que viene, lo cumplirá, porque Él es fiel. Y exponemos esa esperanza viva andando en sus mandamientos, sujetos a su voluntad. Eso es creer. Y todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Todo aquel que exhibe una vida justa y recta, porque ha sido escogido por Dios, no será avergonzado. Ahora pues, ¿crees que Yeshua es el Señor? ¿Y lo expones como tu rey, andando en sus mandamientos? ¿O piensas que creer es una simple confesión de labios, sin producir fruto en esta vida? Y ahí está Pablo, desde la mañana hasta la tarde, todo el día, procurando persuadirlos para que crean a la verdad de que Yeshua es el Mesías. ¿Cuál será la reacción de ellos ante la verdad expuesta delante de sus ojos? Leamos. Hechos 28:25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Las palabras de Pablo, al hablar de Yeshua, golpeó el corazón de ellos, pero no hubo efecto favorable para ellos. Discutieron entre ellos y empezaron a retirarse, sin tomar una decisión acerca de lo que habían escuchado, acerca de Yeshua. No llegaron a un acuerdo entre ellos. Y Pablo, al ver su desinterés en el asunto, les dice una palabra fuerte citando al profeta Isaías. Leamos. Hechos 28, versículos 26 al 28 dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Qué trágico es oír y no entender, ver y no percibir. ¿Por qué razón no podían entender y percibir que Yeshua es el Señor? Pablo, al citar la Escritura, les da a entender a estos judíos que su corazón está cubierto de grasa, engrosado hasta el punto de que sus ojos y oídos se inhabilitaron para percibir y entender lo que es evidente, que Yeshua es el Señor y que está vivo, que Él es el Salvador en quien hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. La grosura en este caso representa el pecado, ese pecado del que no se han arrepentido y que les impide oír y ver. La grosura de los animales que se sacrificaban en el altar se debía quemar por completo, y a los hombres les era prohibido comer esa grosura. Así el pecado debe quitarse por completo, para que podamos ver la grandeza de la salvación de Dios, quien es fuego consumidor. En nuestra historia, los judíos, al rechazar lo que es evidente por los testimonios claros en la Escritura, la salvación de Dios, que es Yeshua, sería enviada a los gentiles, quienes oirían, es decir, ellos entenderían quién es el Señor y obedecerían a la fe. El Salmo 119, versículo 69, dice: Taflu alay sheker zerin, ani bechol lev et zor pikudeija. Esto es, tramaron contra mí engaño, los soberbios. Yo de todo corazón guardaré tus picudín. Un soberbio finge sinceridad, con tal de alejarte de la verdad. Pero el salmista dice: con todo mi corazón, con aquella fuente de donde brotan mis pensamientos, mis decisiones e intenciones, protegeré tus picudín. Lo que tú estableciste para que no fuera torcido, aquello que no se le añade ni se le disminuye. Es decir,
sus mandamientos y sus promesas. Esos son los picudín. Un soberbio es aquel que no está dispuesto a proteger los picudín. Pero leamos el versículo 70 de este salmo. Dice así: Tafaish kahelef livan, anitoratja shiashati. Esto es, engrosado como cebo está el corazón de ellos. Yo en tu ley me deleito. El corazón de los soberbios está grueso, como cebo, como lleno de grasa, y eso no le permite hallar deleite con la Escritura. El justo y recto halla deleite en la palabra de Dios. En ella está su distracción y su alegría. Los soberbios tienen ojos y oídos que han sido inhabilitados por la grosura de este mundo. Los afanes, las riquezas y los deleites del sistema de este mundo lo han distraído, dejándolo ciego y sordo para percibir y entender que lo que le conviene es Yeshua y que el verdadero deleite está en la palabra de Dios. Un soberbio no está dispuesto a oír y ver la Escritura porque también tiene su corazón lleno de cebo por sus propios intereses y busca desviar a los que andan en el buen camino con mentira, con fraude, con engaño y son capaces de fingir amor con tal de lograr su objetivo. Hay soberbios dentro del pueblo de Dios que participan y alaban a Dios fingidamente y distraen a muchos de lo bueno. Por cierto, no distraigas a los demás mientras aprendemos aquí de la palabra de Dios. Y no te distraigas si alguien te quiere robar la atención. Pídele que te diga más tarde lo que necesita para no distraer. Tengamos cuidado de no tener comportamientos similares a los de los soberbios. Además, es una falta de respeto hablar mientras alguien está al frente enseñando. Considéralo y cuida el buen orden para que los demás y tú mismo escuchen el mensaje y sean edificados, pues esto es lo ideal. Dice Isaías 32, 1 al 3. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Esta es una porción profética que nos da testimonio del que ha de reinar, y los suyos verán y oirán con atención. Pero hay quienes pueden ver y oír con atención. ¿Somos de los que oyen y ven y están atentos? ¿O somos de los que nos distraemos y de paso distraemos a los demás? También hay otros casos de soberbia entre el pueblo de Dios, como algunos que piden consejo para resolver algún conflicto personal, matrimonial, familiar, laboral, etc. Y oyen la palabra, pero no entienden lo bueno. Ven en la Escritura, pero no perciben lo que conviene. Y se retiran sin tener la más mínima intención de obedecer al consejo de Dios. No deciden por él. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está engrosado o libre de cebo? El Señor puede quebrantar un corazón duro, sanarlo y moldearlo a su voluntad, para que sea de provecho. Acércate con sinceridad y confianza a Yeshua, y confiésale tus pecados, y alcanzarás su misericordia. Leamos lo que sigue en este libro de los Hechos, y concluyamos. Hechos 28, versículos 29 al 31, dice: Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Después de haberles dado una palabra dura, citando al profeta Isaías, los judíos se retiraron discutiendo entre ellos. Y Pablo quedó custodiado por 2 años, con ciertos privilegios que le permitían recibir a cualquier persona que venía a él. Y anunciaba el buen mensaje de Dios libremente, sin nada ni nadie que se lo impidiera. Él estaba preso, pero la palabra no estaba presa. Él no se quedaría esperando la resolución de César, ni se la pasó quejándose porque no se le atendiera su caso, el cual quedó pendiente por lo menos durante 2 años,
Y después de eso, la Escritura no nos dice más. Tú y yo, de alguna manera, hemos estado encerrados algunas veces. ¿Qué hemos hecho? Vino una pandemia que nos encerró. ¿Qué hicimos? ¿Te la pasaste quejándote o anunciabas lo que es bueno? A veces estamos encerrados sin trabajo. ¿Te la pasas quejándote o aprovechas para anunciar el buen mensaje? En cualquier situación, buena o mala, procuremos anunciar que Yeshua es el Señor, que en Él hay vida abundante y más si te lo permiten abiertamente y sin estorbo. Que el Señor pues nos conceda denuedo y sabiduría para hablar como conviene y protejamos su buen nombre, obedeciendo sus mandamientos y esperanzados en sus promesas, para que nuestro corazón no engrose como cebo. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, bendito tú que nos has dado tus testimonios para que revelaras tu grandeza, tu amor, tu misericordia, tu justicia y tu voluntad. Bendito tú que nos escogiste para hacerte un pueblo justo y recto, que se contenta y se regocija delante de ti. Tú eres el Dios nuestro que nos entregó sus mandamientos y promesas para guardarlos. Y deseamos entender y percibir completamente tu palabra, que en Yeshua hay vida, sanidad y salvación. Examina nuestro corazón y si se ha engrosado como cebo, quebrántalo. Y límpianos teniendo misericordia de nosotros. Perdona nuestras rebeliones, nuestras fallas. No permitas que la grosura endurezca nuestro corazón. Abre nuestros ojos para percibir lo bueno y nuestros oídos para entender lo que conviene. Y concédenos sabiduría, prudencia y valor para anunciar el buen mensaje que nos has encargado en cualquier lugar y en cualquier situación. Para que el mundo sepa quién eres tú al considerar los testigos de tu palabra y aún el testimonio en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos por la palabra que nos has dado hoy y por recordarnos lo que somos en Yeshua. Que tu bendición pues sea sobre tu pueblo y a ti te damos gloria y honor. Exáltate en medio de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones, familia. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré.
fue